Iniciemos la clase. Hoy día no vamos a orar porque ya tuvimos un devocional, ya oramos, ya nos presentamos al Señor, ya echamos a andar el año académico, así que vamos a partir. ¿Dudas, preguntas respecto a esta asignatura? ¿Qué esperan aprender de esta asignatura después de haber visto los objetivos? Hermana Camila, ¿qué espera aprender de esta asignatura Teología Contemporánea? ¿O qué se entendió de ella preliminarmente? ¿Qué espera usted aprender de ella? Ay, no sé, como que el nombre da como que fuese un poco más difícil, quizás. Ya, o Conte- sea, Como pasar de la época así de la Biblia a la antigüedad a la actualidad, como que me tiene así como con ganas de escucharla, pero a la vez como que me da ahí como un poco temor si será complicado el entenderla o no. ok, sí, efectivamente vamos a tratar de consolidar todo el desarrollo del pensamiento teológico desde la antigüedad hasta nuestros días. Vamos a tratar, porque no vamos a poder seguir todas las corrientes teológicas, las principales. Eh, y que seguramente ustedes ya conocen muchas de ellas, que solo ahora las vamos a estudiar, digamos, de forma organizada y sistemática. Por lo tanto, creo que el conocimiento previo que ustedes tienen de cada uno de estos temas nos va a permitir simplificar las cosas. Hermano Alex, ¿qué espera de esta asignatura a usted? ¿O cómo le suena esta asignatura? No, aprender siempre es bueno, ¿ya? Igual, pues, igual uno piensa que va a ser un poquito más complicado, pero hay que ponerle el empeño nomás para poder aprender todo lo que y recibir todo lo que los conocimientos que usted nos entregue. Ok, gracias, hermano Alex. Estoy de acuerdo con eso. Pastora María, ¿usted pensaba que se iba a librar de mí? Pero Dios dijo otra cosa y Vimi dijo otra cosa. ¿Qué expectativa tiene esta asignatura? Ya con lo que dijo al principio ya me descolocó ya, pues yo, usted sabe, pues, siempre. Pero no, mi hermano Bernardo, sí, siempre ha estado en nuestros pensamientos ya, así que no lo hemos olvidado, ni tampoco es como a ver, como una pesadilla, no, para nada, mi hermano Bernardo. Bendecida porque usted va a ser mi profesor, ya, y bueno, aprender lo que más pueda, dudas, estos términos, ortodoxa, los textos de Carlos Jiménez, los títulos ya como que dan un poquito de miedo, ya la crisis, y pasar de lo antiguo a la teología moderna, creo que va a ser como un gran paso, pero ahí pues vamos a estar con la ayuda suya para que podamos salir adelante en este ramo. Tengo muchas ganas de aprender, eh, se ve un poquito difícil, pero creo que con la ayuda de Dios y la suya vamos a salir adelante. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar la clase. Perdón. Vamos a iniciar la clase. Voy a proyectar las diapositivas y ahí vamos a ir comentando y analizando los contenidos que tenemos que trabajar hoy día. Seguramente hoy día no vamos a lograr el objetivo completo porque partimos un poquito más tarde por el devocional, pero eso es solo hoy día, ¿ok? Así que no, en el desarrollo de la asignatura debiéramos irnos nivelando. Solo me preocupa el hermano Juan que lo vi en la apertura, pero no sé si no entendió la instrucción. Alguien si lo puede contactar de forma interna, sería fabuloso. Eh, Eso, bueno, pero de todas formas vamos con la clase. Ok, la asignatura, como les comentaba, se llama Teología Contemporánea. Vamos a usar este texto, Crisis en la Teología Contemporánea. Sugerirle en la medida que puedan, se compren el libro. No es un libro, cuesta un poco ubicarlo. A mí me costó cuando lo compré ubicarlo, pero logré comprarlo. Eh, este es el libro en papel. Como ustedes pueden verlo, me lo compré hace algunos años atrás.
Eh, bueno, mencionar que el escritor es Carlos Jiménez. Él es un teólogo, pero es principalmente un pastor. Y vamos a ver cuando estudiemos su texto, de hecho la mayoría de las diapositivas o gran parte de las diapositivas están tomadas de su texto, vamos a ver que él toma una postura muy, muy clara en su texto. Por lo tanto, su libro es un buen libro, pero es un libro eh, que parte con una mirada de la teología. Él es un escritor conservador, por lo tanto, su mirada de la teología y del desarrollo teológico es conservador. Eso quiero dejarlo claro porque hay otros escritores, yo le mencioné un segundo libro que no es tan conservador, de manera de poder generar un balance en algunos conceptos. Es un buen libro. La mayoría de los seminarios bíblicos y teológicos que enseñan teología contemporánea utilizan este texto, así que no es un mal texto, pero sí cuando ustedes se lo compren o lo lean el PDF que les voy a compartir, van a darse cuenta que él expone su postura, su pensamiento teológico de forma transversal en el texto. O sea, él es un pastor principalmente, por lo tanto, tiene una mirada pastoral sobre la doctrina. Y eso lo hemos conversado en clases anteriores, cuando yo les hacía clase, que nosotros vamos a tener una mirada más académica, es decir, un poquito más neutra. ¿Ok? Con esto no quiero descalificar la postura del escritor, pero sí nos vamos a dar cuenta que él es un escritor más conservador y su texto tiene ese enfoque, ¿ok? Y me interesa que tengamos una mirada un poquito más académica del texto bíblico, no para que ustedes cambien su postura o su posición frente a los temas que vamos a abordar, sino para que su enseñanza, su aprendizaje sea lo más digamos, balanceado y prolijo posible, ¿ok? Eso, entonces, vamos a usar este texto, pedirle que en la medida que se lo puedan comprar, como yo lo hice, se lo puedan comprar, de manera que su biblioteca personal vaya creciendo. Yo debo tener unos 2 o 3 millones de libros y espero que cuando me muera, mi biblioteca sea de 10 o 15 millones, ¿ok? De pesos el libro. Espero así sea, Dios mediante. Me encantan los libros. Creo que hay que estar constantemente leyendo y sin duda una de mis pasiones es la teología. Sin duda que sí. ¿Ok? Así que quiero traspasarle ese amor por la lectura. ¿Ok? La lectura académica. Por lo tanto, si alguien puede comprarse el libro, es recomendable. Vayan formando sus bibliotecas, que yo sé que ya muchos de ustedes las van desarrollando, además de la biblioteca digital que cada uno está también trabajando. ¿Ok? Eso, vamos a comenzar con los contenidos. Acá están llegando los truenos, así que si escuchan ruido, no es que esté pasando algo malo, es un trueno que está cayendo acá en el sur. ¿Ok? Vamos. Primero que nada, tenemos que partir considerando qué es lo que es la teología, porque vamos a hablar de teología contemporánea. Primero, ¿qué es la teología? Y cuando hablamos de teología, hay muchos cristianos, muchos miembros de nuestras congregaciones que consideran que la teología es algo dañino o algo que tiene mala fama. Lo ven como algo que se contrapone a veces a la fe, incluso a la espiritualidad. Por lo tanto, es muy recurrente que dentro del mundo cristiano, dentro de los cristianos, se vea a la teología como algo no tan bueno, tan edificante. Pero la fe cristiana, la teología es indispensable en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque todo cristiano, todo creyente en Cristo, debe
reflexionar sobre la divinidad. Para ser cristiano, para desarrollar mi fe o para tener una fe cristiana, esa fe cristiana es inminentemente teológica, porque implica el proceso reflexivo. Porque ¿qué es teología? A ver, una definición, hermana Camila, ¿qué es teología? ¿Qué entendemos por teología? Muy a priori, o si gusta alguien busca en un diccionario, ¿qué es teología? ¿Estudia, estudia Dios? Ya, estudia a Dios. Ok, perfecto, creo que es una buena definición. Y el estudiar tiene que ver con pensar, reflexionar. Entonces, la teología implica este proceso reflexivo de estudiar, de pensar en la divinidad, en Dios. Y ese proceso reflexivo, ese pensar, reflexionar, ese estudiar, no solo tiene que ver con Dios, sino con cómo Dios se relaciona con su creación, con la raza humana, con el ser humano. Entonces la teología es pensar, es reflexionar, es estudiar sobre Dios y sobre la relación o cómo Dios se relaciona con el ser humano. Por lo tanto, cuando alguien se recibe a Cristo y se vuelve cristiano o se convierte a la cristiandad, la fe cristiana es teológica, porque es reflexiva. Si una persona es cristiana, esa persona ya está involucrada con la teología, porque tiene que reflexionar sobre Dios. Cuando habla un creyente, ¿cierto?, sobre Dios, reflexiona, argumenta quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cómo se relaciona Él con... Eso es hacer teología. Es un proceso reflexivo. Por lo tanto, este concepto peyorativo o malinterpretado de la teología que a veces la cristiandad tiene, es un pensamiento o es una idea sin fundamento, porque la fe cristiana es teológica. Implica reflexionar sobre Dios y cómo Dios se relaciona con la raza humana o con el ser humano. ¿Ok? Después vamos a abrir los micrófonos para ir comentando estos detalles. Quiero avanzar y poner algunos contenidos en la mesa y ahí los vamos a ir recapitulando. ¿Por qué es importante cuando uno recibe a Cristo o se vuelve cristiano eh, este proceso reflexivo, esto de pensar, de analizar, de reflexionar sobre Dios? Porque Dios no es un ser tan obvio. De hecho, el texto bíblico nos dice que Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, ¿cierto? Si yo les muestro esto, miren, véanlo. Mana Camila, ¿qué ve aquí? Una calculadora ¿Y para qué sirve la calculadora? para resolver problemas de cálculo. Perfecto, una muy buena definición. Pero yo le puedo mostrar a Dios. Por lo tanto, No. Dios no es un ser tan obvio, no es un objeto obvio como una calculadora. Para poder conocer a Dios, tiene que haber un proceso reflexivo en nosotros. Y eso es un proceso teológico, es teología. Entonces, los cristianos no creemos en Dios porque le podemos ver o le podemos entender de manera sencilla, perdón, sino Dios es un Dios inconcebible, porque Él no tiene forma, porque Él es espíritu, porque su mente es superior a la nuestra, su capacidad racional es superior a la nuestra, su, su poderío es extremadamente superior al nuestro, su santidad es distinta y superior a la nuestra, y Él como siempre le hago esta pregunta a los alumnos, ¿qué idioma habla Dios? ¿Habla griego? ¿Habla hebreo? ¿Arameo? ¿Español? ¿Inglés?
chino mandarín. ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Qué idioma habla Dios? Pastora María, ¿Dios habla algún idioma en particular? ¿Tiene alguna comprensión cultural de Occidente, de Oriente, de Europa, de algún lugar, de alguna latitud, de algún sistema de pensamiento que nosotros conozcamos en este mundo? No, yo creo que él habla todos los idiomas porque todos tenemos que comunicarnos con él y él tiene que comunicarse con todos. O sea, su forma de comunicarse es distinta a la nuestra, es superior, Claro, ¿cierto? Es superior sí, obvio. Sí, y sus inclinaciones culturales, sus gustos, los colores, la forma, lo cultural. Dios le gusta más la cultura asiática, occidente, oriente, alguna cultura, algún aspecto cultural que a Dios le guste más que otro. no, Dios es transcultural, es transversal a todas las culturas. La mente de Dios es distinta a la nuestra. Por lo tanto, Dios no es un ser tan sencillo para conocerlo y evidenciarlo. Por lo tanto, todo cristiano para conocer a Dios debe hacer este proceso reflexivo que es la teología. Entonces, las escrituras nos dan indicios, nos dan la información y nos hablan de manera muy especial y particular de quién es Dios. Es más, hermanas, hermanos, el que nosotros podamos hablar hoy día de cómo es Dios y cómo se relaciona con los seres humanos, se ha visto enfrentado en el tiempo a problemas idiomáticos. El lenguaje humano ha tenido que ir evolucionando de tal forma que podamos intentar explicar a la divinidad. Por ejemplo, la palabra Trinidad. ¿Alguien me la puede explicar? El concepto de Trinidad es muy complejo y el lenguaje humano se tuvo que adaptar al concepto de Dios, porque el ser humano no es trino, pero Dios sí es trino. Entonces, no existe nada en el mundo conocido por nosotros que pueda expresar la existencia de Dios trinitaria. Y el lenguaje se tuvo que desarrollar. Recuerden que este concepto de la Trinidad, recién el siglo cuarto, siglo quinto se desarrolla el concepto, que fue un problemón para la teología explicar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, sin caer en politeísmo, sin llegar a exponer a Dios como tres dioses. El concepto de la teología es complejo. El concepto de la encarnación, hablar de el Hijo de Dios hecho hombre, es un concepto complejísimo que el lenguaje se tuvo que desarrollar palabras, tomamos palabras del griego, se hicieron contracciones, se juntaron un par de palabras, el idioma evolucionó, o el idioma humano, para explicar una cierta verdad de la divinidad o un cierto aspecto de la divinidad. Por lo tanto, eh, hasta el lenguaje tuvo que adaptarse, desarrollar, evolucionar para poder explicar la divinidad y que el pensamiento humano fuera y el lenguaje humano fuera capaz de intentar explicar algunos aspectos de la divinidad. Por lo tanto, la teología es algo inseparable de nuestro servicio y de nuestra relación con Dios. Ese proceso reflexivo que significa la teología
es inminentemente necesario. Ok, aquí nos detenemos ahora. ¿Qué opina de esto, hermana Camila? ¿Ve que la teología o que el hecho de que una persona reciba a Cristo se, se convierta al cristianismo, que esa persona para conocer a Dios, conocer algo de Dios, necesita desarrollar un proceso reflexivo intenso y que ese proceso reflexivo es hacer teología? ¿Qué opina de eso? Su punto de vista, muy personal. Bueno, yo primera vez que escucho del tema de la teología del momento en uno aceptar a Dios, si bien a uno no le dicen que de ese momento uno empieza ya a hacer, a ver, o estar en la parte teológica. No sé si me explico, porque como decía usted al principio, que la fe cristiana ya es teología, o sea, del momento que yo acepto a Dios ya empiezo a tener un proceso de reflexión, estoy en un proceso de pensar, el ir más allá. Así que yo no, o sea, por mi parte, yo nunca lo había visto de esa forma. Yo pensaba que solamente teología era el estudiar a Dios, ver las partes de la escritura, pero nunca me había puesto a pensar que desde ese momento uno en realidad empieza ya a ser parte teológica, o sea, de reflexionar de las cosas en que yo me relaciono con Dios, de mi fe hacia Dios, así que como que quedé así como pensándola. Ok, pero ¿está de acuerdo con el concepto de forma muy preliminar? Yo sé que lo está Sí, digiriendo el vista, concepto. a mi punto de vista, ahora como recién estamos empezando la clase, sí, totalmente, sí, Claro, porque nosotros hablamos de una salvación. Al hablar de salvación estamos hablando de una vida futura, algo que no conocemos a simple exacto, vista. algo que no conocemos, pero que lo pensamos y lo deseamos. Claro, porque lo leemos en el texto bíblico y empezamos a reflexionar sobre la vida futura, cómo va a ser, quiénes vamos a ser, cuál va a ser nuestro quehacer, en qué momento va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Todo eso es teología. Es un proceso reflexivo. Eso es hacer teología. ¿Ok? Pastora María, ¿qué piensa del concepto? ¿Qué opina? Bueno, después de tratar de digerirlo, Mm. creo que tiene toda la razón, po. Al pensar, al reflexionar, al estudiar a Dios, estamos ya haciendo, como dice usted, teología, solo que desde nuestro punto de vista, como decirlo, bueno, no decirlo ignorante, pero de no saber, ya, no lo sabíamos, no lo entendíamos, por decirlo de alguna manera. Pero, y lo otro que me llama mucho la atención es cuando dice que ya que debemos estudiar la relación con el ser humano, o sea, la relación de Dios y el ser humano, ¿ya? Eso Sí, también me llama mucho la atención porque eh, nosotros siempre, a ver, pensamos que nosotros tenemos una relación con Dios, pero no lo vemos en forma recíproca. ok. ¿Me entiendes? O yo pienso, o no lo pensaba, que yo no lo veía como una relación recíproca. O sea, yo pensaba que yo pensaba en Dios, yo reflexionaba, yo estudiaba su palabra, o sea, era yo nomás, ¿me entiende? Pero ahora, cuando usted me dice que estudiar la relación de Dios con el ser humano, ya cambia la cosa, o sea, aquí hay una forma recíproca. Miren, lo que Eh, usted está mencionando, Pastora María, en teología se explica de la siguiente manera, o se menciona de la siguiente manera. Aquí tenemos a Dios, la divinidad, ¿cierto? A Amén. Dios, la divinidad, perdón, voy a tener que correrlo porque quedó esto medio montada la información. Voy a borrar y voy a hacerlo de nuevo, voy a hacerlo más abajo porque me quedó el esquema medio superpuesto y se puede confundir. Ya, ok, ahí
nosotros si tenemos en la, estudiamos a Dios, aquí abajo está el ser humano, que es el que hace teología, ¿cierto? Cuando digo hombre me Sí, refiero a la raza humana, no necesariamente a género, ¿ya? Entonces, lo que menciona la pastora María en teología se llama de una teología eh, vertical, que solo está mirando a Dios, ¿cierto? Pero la sí. teología no solo se hace de forma vertical, también se hace de forma horizontal. ¿Por qué? Porque Dios, en el texto bíblico, Dios se relaciona con la raza humana. Y de hecho, cuando usted va a estudiar, por ejemplo, los 10 mandamientos, primer mandamiento, amarás a Dios, ¿cierto? El uno solo es, y enfatiza en mi relación con Dios, una teología vertical. Pero gran parte de los mandamientos, que los judíos le llaman la segunda ley, tiene que ver con no robarás y le robamos a Dios o le robamos a los seres humanos, tiene que ver en un plano horizontal, entre seres humanos, ¿cierto? No adulterarás, no cometerás adulterio, o sea, no tomar a la mujer de tu prójimo. Eso es adulterio, ¿cierto? O viceversa. Insisto, eh, desprendiéndonos de los géneros, ¿ok? Del concepto de género. Por lo tanto, ahí estamos hablando de una teología horizontal. La teología no solo es vertical, también es horizontal, tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Mana Camila, ¿quería mencionar algo? Sí, profesor, yo lo había escuchado de un pastor igual en un estudio, ya no me recuerdo, pero era bien chica, que nosotros nuestra forma en realidad de relacionarnos es hacia Dios, hacia los hombres y con uno mismo. Yo lo había escuchado de esa forma. ¿Le pongo más pelo a la sopa? Bueno, si estaba en el tema. Ya, la teología tiene que ver con cómo me relaciono con Dios, con la raza humana y con toda la creación. Y eso implica el planeta Tierra, las demás especies, los ecosistemas. Cuando uno ve el texto bíblico, Dios puso al hombre como para sojuzgar este planeta. Tenemos una responsabilidad frente a los ecosistemas también. ¿Sí? O sea, la teología es vertical y horizontal. O sea, no es solo mirando a Dios, es mirando la relación con los demás seres humanos y cómo los seres humanos se relacionan con Dios y toda la creación. Es decir, el planeta Tierra, los ecosistemas, las especies, las distintas especies que Dios creó, cómo se relacionan con el ser humano y con Dios. ¿Ok? Entonces, el concepto de teología tiene que ver con eso, ¿ok? No sé si lo logré explicar bien, ¿sí? Vamos, avancemos entonces. ¿Por qué creer en Dios nos obliga a pensar? Veamos un ejemplo muy concreto. Eh, Veamos un ejemplo concreto. Esta diapositiva, después ustedes la leen, pero quiero que vamos a este texto. Por favor, ¿alguien puede buscar en Éxodo 24:18? Voy a borrar esto que sí dejé acá. Eh, Éxodo 24:18, por favor. Alguien que pueda leer. Amén. El 18. ¿Sí? Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. ¿Puede leer un par de versos más, hermana Camila, para que veamos en qué termina esta ascensión de Moisés al Monte Oreb? ¿Cómo termina? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Continúa con el 25, ¿verdad? El verso siguiente del 18. Es que pasa, es que no sé si tengo... Espera un poquito.
Éxodo 14, O 20, 23, 24. Ok, veamos perfecto. 18. Así. Sí, profesor, es que continúa con el 25, continúa ahí con el capítulo 25. Por favor, Ya. sí. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad de corazón, tomaréis Hermana Camila, perdone, pasemos al capítulo 32, por favor. Del verso 1 al verso 8. 32. Sí, capítulo 1, verso 1 al 8. O algunos versos del capítulo 38. 32, Ya. perdón. 32. Viendo el pueblo de Moisés tardaba en descender del monte y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio de forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Está bien, hermana Pronto. Camila. Está bien, hermana Camila. Ok, gracias. Miren, quiero comentar lo siguiente y después le voy a invitar a reflexionar en el concepto. Israel es el pueblo escogido de Dios, vivió 400 años en el cautiverio en Egipto, Dios los saca por grandes señales, más o menos un periodo de 10 meses donde Dios obró milagros, prodigios en Egipto para liberarlos. Ellos vieron muchas cosas, experimentaron muchas cosas con Dios, pero cuando Israel, después del primer año deambulando en el desierto, los primeros meses deambulando en el desierto, el pueblo seguía las instrucciones de Moisés, que tenía un nexo con Dios, tenía una relación cercana con Dios, y ellos seguían a ciegas las instrucciones de Moisés, no tan a la ciega, en realidad muchas veces lo cuestionaban, ¿cierto? Pero seguían a Dios por lo que Moisés les transmitía de Dios. Cuando Moisés va al monte Horeb y está más de 40 días o 40 días separados de ellos, el pueblo de Israel le importó un carajo Dios, porque no lo conocían, porque Dios es difícil de conocer, porque Dios no es algo obvio. Por lo tanto, para poder conocer a Dios hay que hacer un proceso reflexivo, hay que tener digamos, un acercamiento intelectual, reflexivo con Dios y luego también experimental. Pero hay que tener un conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios lo tenía Moisés y nadie más en Israel. ¿Y qué termina haciendo el pueblo? Apartándose, yendo a la idolatría. Cuando un creyente, cuando una persona quiere seguir a Cristo, perdón, cuando una persona quiere seguir a Cristo y no se llenan esas dudas que tiene sobre la existencia de Dios, sobre quién es Dios, cómo se conduce Dios, cómo se relaciona Dios con los seres humanos y cómo los seres humanos nos tenemos que relacionar entre nosotros, si esas dudas intelectuales no están suplidas, que es como la base, ¿qué es lo que hace la persona? Termina haciendo lo que hizo el pueblo de Israel. Si bien es cierto, algunos no se van a la idolatría, pero se van al ateísmo, dejan de creer en Dios, porque no lo entienden. ¿Usted puede creer en algo que no entiende? ¿Qué opinan de ese concepto? Dejo abierto el micrófono.
será necesario que una persona, para que establezca una relación sólida, cercana, personal con Dios, entienda quién es Dios de forma por lo menos esencial y básica, o se puede tener una relación de Dios sin conocerlo de forma preliminar y básica. No, claro, No. claro que no. Debería, bueno, es que también hay, bueno, hay un proceso cuando una persona acepta en este caso a Dios en su vida, yo creo que después tiene que haber un tiempo de que él pueda escudriñar en este caso y conocer realmente a Dios, porque que Dios te toque un ejemplo o alguien que no conozca a Dios y Dios llega a su vida, no, desde ese momento Dios no le va a entregar todos los conocimientos, hay que buscar, hay que empezar a buscar, a leer y a prepararse pues, para poder. Ok, a ese proceso, hermano Alex, ¿le podemos llamar teología? Sí, A ese pues, proceso. de acuerdo a lo que hoy día hemos podido aprender, sí, pues porque estamos conociendo realmente, estudiando a Dios, pues, cómo Él actúa, cómo Él trabaja en nosotros y todo este. ¿Se dan cuenta que es un proceso intelectual, intelectivo, racional, donde Creo que se, llenamos las respuestas a las preguntas que nos tenemos de Dios? mm, Por creo que eso se, por eso los programas de discipulado, la instrucción bíblica, el sermón, la escuela dominical, son importantísimos para los nuevos creyentes. Te interrumpí, hermana Camila. ¿Quería decir algo usted? creo que se empieza, así como uno dice que para caminar se empieza de un paso a la vez. Creo que el primer paso de uno al aceptar a Dios es primero activar nuestra fe y luego de ahí viene el pensar y en hacer teología, reflexionar quién es Dios y vivir las vivencias. Pues para tener nosotros una relación con Dios uno tiene que tener vivencia, o sea, tiene que estudiarlo, tiene que intentar conocerlo cada día. Pero creo que un puntapié fundamental para el cristiano es la fe. Ok, hermana Pastora María, un cristiano, una persona que llega a Cristo porque el Espíritu Santo lo compuje, lo convence de pecado, pero que no es formado en la Escritura, no es instruido en la fe cristiana, no recibe instrucción de ningún tipo respecto a la divinidad, al ser humano, a cómo el ser humano se relaciona con Dios. ¿Esa persona se podrá consolidar en la fe cristiana? ¿Qué opina usted? No, hermano Bernardo, de ninguna manera. Creo que esa persona es como un bebé recién nacido. Si al bebé recién nacido no se le da la lechita de la mamá o en el caso que no estuviera algún tipo de alimento, de relleno, otro tipo de leche, ese bebé al final terminaría muriendo. Y creo que lo mismo le pasaría a un cristiano que acepta al Señor de todo corazón, que quiere, que piensa que va a seguir, pero si él no es alimentado a través de la palabra, a través de este conocimiento y inyectar en él, o sea, enseñarle a él a pensar, a reflexionar y a estudiar a Dios, creo que no, no va a funcionar. O sea, ustedes tienen toda la razón. Tienen toda la razón. De ahí que es importante congregarse, la exposición bíblica, los programas de instrucción bíblica en las iglesias, porque eso va a producir que la fe se asiente en las personas. Porque de lo contrario va a ser como la parábola de la semilla, ¿cierto? Que se planta en distintos tipos de tierra, pero si no hay una profundidad, no se enraiza la fe, o esa persona no va a descubrir, no hace un proceso de formación, eh, intelectivo respecto a quién es Dios y cómo funciona y cuáles son sus propósitos y cómo se relaciona con el ser humano y cuáles son sus grandes metas para la raza humana, créame que
hay muy poca probabilidad, casi no una probabilidad como le pasó al pueblo de Israel. Estuvo ausente Moisés, no hubo alguien que los direccionara respecto a quién es Dios y cómo es Dios, y el pueblo se fue a la idolatría. Buscó otros planes, planes alternativos, porque no entendían nada de Dios. Yo lo comento siempre. Yo me crié en una iglesia acá en el sur, la misma donde me congrego todavía. En ese entonces las familias tenían muchos hijos. No es como hoy día en la modernidad. Las familias tenían 6, 8, 10, hasta 12 hijos. Por lo tanto, yo me crié en una iglesia con una liga de jóvenes enorme. Muchos jóvenes varones, muchas señoritas, las ligas de jóvenes eran enormes. Yo recuerdo haber partido de la iglesia de adolescente, congregándome ya con conocimiento de causa, aunque mis padres me llamaban de niño, pero yo cuando ya tomo la decisión, integro estas ligas de jóvenes y eran muchos jóvenes. En la iglesia local donde yo me congregaba, había unos 20 jóvenes hombres y unos 20 o 25 o 30 jóvenes señoritas. De los jóvenes hombres de la congregación solo quedó yo. Los demás, todos, en algún momento dado, abandonaron la fe cristiana. De mi generación. Y cuando miro hacia atrás, lo único que pudo haber marcado esa diferencia, el cómo me relaciono o nos relacionamos con la escritura. Cómo nos relacionamos con la escritura y esta comprensión de la divinidad, la comprensión teológica, reflexiva, intelectiva que tenemos de la divinidad. Creo que eso marca una diferencia enorme, porque frente a cualquier diferencia, a cualquier oportunidad, una persona que no tiene bases sólidas de la fe tiende a migrar, tiende a buscar un plan B. Los israelitas armaron un ídolo. Moisés, perdón, Aarón, ok, les dijo, ahí tienen una divinidad, adórenla, que era la forma que ellos conocían, ¿ok? Por lo tanto, creo que este trabajo reflexivo de la fe, o la fe es teológica, la fe cristiana es teológica, implica este trabajo reflexivo. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Hasta aquí, esto es lo más sencillito. Vamos a empezar de a poquito a... Ya el segundo ciclo se pone interesante la clase. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Nos tomamos un descanso. Yo la verdad que llegué al trabajo, enseguida a conectarme. Necesito un café, así que nos tomamos 15 minutos de break para tomarnos un café y Ok, volvemos a clase. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, Ok. si alguien no toma café, no tome café, tómese un té, ¿ok? Lo que guste, ¿no? Un jugo, no sé cómo descansan ustedes. Yo me voy a ir a tomar un café y nos juntamos a las 21 con... Yo tengo las 21:14 en mi computador. No sé si es el mismo horario suyo, pero por mi computador nos juntamos en 15 minutos más a las 21:30, ¿ok? Para retomar la ok. clase. Voy a pausar la grabación para que no perdamos esos 15 minutos de grabación. Grabación. En las clases ustedes me vayan apoyando porque a veces se me queda. Preguntar, ¿qué les acomoda más? ¿Que les suba los materiales a WhatsApp o a Moodle? Por mí a WhatsApp. ¿Tiene alguna complicación con Moodle? Pregunto. No, pero que el hecho de que uno ande más con el teléfono a entrar por el computador. O sea, a mí en el sentido es más fácil. Ok, ok. Como son pocos alumnos, no tengo problema en hacerlo por WhatsApp. Ok. Em, bueno, yo la diferencia que encuentro es que en el Moodle uno puede usar el material cuando quiera. El WhatsApp se satura. A mí se me satura cada cierto tiempo. Ah, ya. Entonces no, pero es que mi Pero lo que les acomode más a todos, ¿ok? que por el teléfono, pues yo no lo tengo por el teléfono, por eso decía que por el WhatsApp, pero lo voy a tener por el teléfono, pues. Así lo puede enviar por ahí si Ok. quiere.
Pero, ok, o alguien lo puede ir compartiendo. Lo descarga y los van compartiendo. Básicamente porque podemos tener todo concentrado. Uno va a la página, busca el curso, ve materiales, sube tareas, está todo ahí compilado, puntito. Mi WhatsApp está a veces normalmente con muchos mensajes, con muchas cosas de distintos ámbitos, laborales, familiares, de IBIMI, de distintas cosas. Por lo tanto, a veces, yo al menos a mí el WhatsApp me confunde a veces. De hecho, hay WhatsApp que a veces ni siquiera leo porque no tengo mucho a veces. Pero a mí me pasa, a lo mejor a ustedes no tienen ese problema. Ok, volvamos a la clase, como para irles compartiendo los materiales. Vamos, vamos ahora ya a, esto fue la introducción a lo que es la teología y su importancia. Vamos ahora ya a meternos un poquito digamos, a la teología moderna o contemporánea. Tengo antes de hablar de teología contemporánea, tenemos que hablar de distintas etapas de la historia del desarrollo teológico. Y antes de la teología contemporánea, que es la actual, vamos a reconocer tres etapas anteriores. A la primera etapa de la teología, la vamos a llamar la teología patrística, que eh, abarca desde los periodos de los padres de la iglesia hasta el siglo sexto, según Carlos Jiménez, ¿ok? Según digamos, la evaluación o la clasificación que hace Carlos Jiménez. Cuando uno estudia patrística, se hace la corrección de que la patrística duró hasta el siglo octavo, ¿ok? Pero nosotros vamos a seguir la línea de Carlos Jiménez. Teología patrística desde los padres de la iglesia hasta el siglo sexto. Pero hago la salvedad porque cuando ustedes vayan a cursos superiores y estudien patrística, vamos a hablar de la patrística hasta el siglo octavo, siglo séptimo, octavo, e incluso algunos hablan de la patrística tardía, después del siglo octavo. Pero Carlos Jiménez lo determina la teología patrística hasta el siglo sexto. La verdad que es un poquito más. Pero ya, sigamos con esa definición de Carlos Jiménez. Luego se habla de teología medieval, desde el siglo sexto hasta el siglo XVI. El periodo, y esto tiene que ver también con la historia de la humanidad. Este periodo de la teología medieval se refiere al periodo de la Edad Media. En los textos de estudio más académicos van a hablar del medioevo, el medioevo, la edad de la edad medieval. Y este periodo fue un periodo larguísimo de la historia y de la teología. Son 1000 años, del siglo sexto al siglo XVI, son 1000 años, ¿ok? 1000 años de iglesia y de desarrollo teológico. Y en este periodo en el periodo de la teología medieval, vamos a distinguir dos subetapas, la teología escolástica y la teología de alta edad media. Es importante cuando hacemos este estudio del desarrollo de la teología a través de la historia de la iglesia, que consideren esto, la teología escolástica medieval. A mí me gusta poner el apellido escolástica medieval, porque después vamos a hablar del siguiente periodo teológico, que es la teología moderna. Y también ahí ocurre otro periodo que también se llama escolástica, pero es una escolástica protestante. Por eso hablemos de la teología escolástica medieval, como un periodo de la teología. Y están dentro de estos 1000 años que se le llamó teología medieval, la teología escolástica medieval y la teología de la Alta Edad Media. Esas dos subetapas. Y luego, dentro de este tres grandes digamos, secciones del desarrollo teológico, vamos a hablar de la teología moderna, que la teología moderna la marca la Reforma, donde se termina la teología medieval con la Reforma, eh,
la contrarreforma que hubo de parte de la Iglesia Católica, el escolasticismo protestante, esto todo está todo dentro de la teología moderna. Y luego un periodo de la teología moderna que se llamó la ultramontana. Esas cuatro subetapas de la teología moderna. Y después de la teología moderna viene la teología contemporánea, que es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿ok? Entonces tenemos la teología patrística, desde los padres de la iglesia hasta el siglo sexto, de acuerdo a la clasificación de Carlos Jiménez, teología medieval, desde el siglo sexto al siglo XVI, y con una subdivisión de la teología escolástica medieval y la teología de alta edad media, y luego la teología moderna, que parte con la reforma o la teología de la reforma, de los grandes reformadores, estamos hablando de Martín Lutero, Juan Calvino y todos los reformadores, ¿cierto? La teología de la reforma, la teología de la contrarreforma, que esa la realizó la Iglesia Católica, la escolástica protestante. Después vamos la siguiente diapositiva a hablar un poquito de esta escolástica protestante y la teología ultramontana, que es como el último periodo de la teología moderna, que duró hasta el siglo XVII. Desde el eh, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII, son como 100 años de teología. Y después del siglo XVIII en adelante, la teología contemporánea, hasta nuestra época. Casi 200 años de teología. ¿Ok? Estas serían las tres primeras etapas y después de esto vendría la teología contemporánea. Esta es una clasificación que se ha hecho de la teología para efectos de estudio, de análisis. ¿Ok? Esta es una mirada amplia, muy desde arriba de la teología, del desarrollo teológico, de lo que decíamos al inicio de la clase, del pensamiento teológico, cómo se ha desarrollado el pensamiento teológico en estos mm, más de 2000 años de iglesia. Ok, avancemos. Bueno, la teología contemporánea, esa es la que vamos a estudiar nosotros en esta asignatura, en la nos vamos a focalizar en la teología contemporánea protestante. No en la teología contemporánea católica, que tiene otros matices. Nos vamos a focalizar en la teología contemporánea protestante. No vamos a estudiar teología contemporánea católica. ¿Ok? Es otro fenómeno teológico que tiene otras ramificaciones. Nos vamos a focalizar en la teología protestante. Y la teología contemporánea sigue a lo que se llama la Reforma y el escolasticismo protestante. Y la teología contemporánea se estudia o se considera como que partió en el siglo XVIII hasta nuestros días, hasta hoy. O sea, estábamos hablando del siglo XVIII al siglo XXI, casi dos siglos y algo, más de 200 años de teología. En la teología contemporánea podemos distinguir algunas corrientes teológicas importantes que se han desarrollado en la teología contemporánea. Vamos a hablar de la teología liberal o modernista. Esa es una de las corrientes teológicas de la teología contemporánea, la teología liberal o modernista. ¿En qué cuál es el concepto general de la teología liberal? La teología liberal, de acuerdo a Carlos Jiménez, rechaza la autoridad de las escrituras y pone más confianza en la razón humana. Eso es lo que dice Carlos Jiménez. Es un planteamiento bastante rudo que hace Carlos Jiménez, ¿ah? Respecto a la teología liberal o modernista. Otros lo llaman teología progresista, ¿ok? Liberal o progresista. Entonces, y la teología liberal surge en el siglo XX, perdón, surge antes la teología liberal,
En el siglo XX hay una reacción a la teología liberal que estaba instalada y surgen teólogos bastante potentes como Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, Bullmann y Tillich. Estos teólogos van a replantear la teología liberal que imperó por varias décadas y ellos van a desarrollar un nuevo mover teológico, aunque ellos estudiaron con los profesores y en las universidades teológicas con enfoque liberal, ellos van a reinventar la teología en el siglo XX. Aquí los nombres de Carvar y Bullman son importantes. Vamos a leer textos de ellos, ¿ok? Carvar y Bullman. Estaba instalada la teología liberal y en el siglo XX surgen estos teólogos que replantean, le dan un giro a la teología liberal. Como les decía, estos teólogos que menciono arriba, Carvar, Bullman, Bonhoeffer, Tillich, ellos son teólogos liberales. Estudiaron con profesores y en universidades de teología liberal, cuando la teología liberal imperaba. Por lo tanto, sus postulados tienen algunos guiños y algunos elementos de la teología liberal, pero lo llevaron a un nuevo nivel. Estos escritores, estos teólogos. Después lo vamos a ver a este nuevo movimiento de teología en la teología contemporánea. Aquí estamos hablando de forma introductoria, estamos recién metiéndonos en los conceptos. Este nuevo movimiento teológico que generan Karl Barth, Bonhoeffer, Bullmann, Tillich y otros teólogos se le llama la neoortodoxia. Después vamos a ver bien estos detalles. En la teología contemporánea podemos hablar de un par de corrientes teológicas. La teología liberal que imperó la teología por bastantes décadas. Se formaron escuelas de enseñanza de teología liberal y su característica es que ponía más énfasis en la razón humana al momento de hacer teología o interpretar el texto bíblico, porque se comenzó a considerar teólogos de la teología liberal, comenzaron a considerar que la Biblia tenía bastantes mitos y leyendas. Por lo tanto, para hacer una buena interpretación bíblica, había que considerar que algunos textos eran mito y leyenda, por lo tanto había que desmitologizar el texto, es decir, extraer o sacar los mitos y leyendas que habían en el texto bíblico para interpretarlos. ¿Y cuál es el criterio que usaba la teología o los teólogos liberales para hacer esta desmitologización del texto? La razón humana. ¿Ok? Por lo tanto, la teología liberal fue una muy influyente en la teología contemporánea. Es muy influyente todo hoy. Hasta que aparecen estos teólogos en el siglo XX, Carvar, Bonhoeffer, Bullmann, Tillich y otros teólogos, pero estos son los de más renombre. Yo diría que Carvar y Bullmann son decisivos. Carvar y Bullmann son decisivos y ellos, desde la teología liberal, profundizan sus estudios y surge un nuevo mover teológico que se llama la neoortodoxia, que de alguna forma le devolvió cierto valor a las escrituras sobre la razón humana. ¿Ok? Se llama o nueva ortodoxia, neortodoxia en inglés o nueva ortodoxia. Nueva ortodoxia. ¿Ok? Estos conceptos los vamos a ir viendo desde otras perspectivas. Aquí estamos introduciendo nuestros conceptos de forma preliminar. ¿Ok? Avancemos. Hablábamos de un par de moveres en la teología contemporánea, la teología liberal, pero también estaba la teología conservadora. Y esta teología conservadora acepta la autoridad de la Biblia y surge como oposición a la teología liberal. ¿Ok? Ustedes saben que es tironeo. Surge una forma de pensar teológica y siempre hay una antítesis. Una tesis y una antítesis. Y la antítesis de la teología liberal es la teología conservadora.
que quiere devolver o afianzar la autoridad de la Biblia como un texto inerrante, como un texto inerrante de la revelación divina. La teología conservadora promueve este concepto y en ese desarrollo de la teología conservadora surgen algunos movimientos dentro de la iglesia y está el movimiento del fundamentalismo y otro mover es el evangelicalismo. Estos dos moveres son conservadores. ¿Sabe cuál es el problema? Que en estos movimientos del fundamentalismo y del evangelicalismo no surgen teólogos potentes. No aparecen, no se desarrollan teólogos robustos al nivel de Barth, Bullmann o Bonhoeffer. Todos estos teólogos que les acabo de nombrar son alemanes. Karl Barth es alemán, Bullmann es alemán, Dietrich Bonhoeffer es alemán. Él fue muerto por los nazis, ¿ah? Dietrich Bonhoeffer, pastor, teólogo, por sus convicciones cristianas. Él denunció las atrocidades del movimiento nazi de Hitler y él fue muerto en los campos de concentración. O sea, Bonhoeffer fue un mártir de la fe. Bueno, el tema que en los movimientos conservadores de la teología contemporánea, fundamentalismo y evangelicalismo, son movimientos importantes, pero que no tuvieron un peso teológico importante. De hecho, el fundamentalismo que surge en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, es una respuesta de la Iglesia porque como no se puede resolver todos los, digamos, descubrimientos científicos, los fraudes píos, no sé si hemos hablado de esos conceptos de los fraudes píos, se le llama así gentilmente, pero eran fraudes de la Iglesia. Comprensiones que la Iglesia acuñó por siglos y que la humanidad creyó a pie junto, que la Iglesia enseñaba, resultaron ser fraudes. Y las ciencias y la historia desentrañó esos fraudes. Por ejemplo, le hablo de un fraude pío. Por casi 2 siglos se creyó que la Tierra tenía una antigüedad de 6.000 años, porque hubo un monje alemán que calculó la edad de la Tierra en función de los textos del Génesis y llegó a determinar que la Tierra tenía 6.000 años de antigüedad. Estudios arqueológicos demostraron que la Tierra ni por las tapas tiene 6.000 años de antigüedad. Por lo tanto, eso fue un fraude pío. ¿Ok? Y así otros más. Por lo tanto, cuando surge todo este descubrimiento a fines del siglo XVIII, Charles Darwin con su teoría de la evolución por selección natural y otros descubrimientos científicos que echan por tierra teoremas que la Iglesia planteaba por décadas y a veces por siglos como verdades axiomáticas, quedaron desplomadas. La Iglesia no tuvo cómo explicar, los teólogos de la época no tuvieron cómo defender esas verdades porque no eran verdades, no eran verdades, eran medias verdades, fraudes píos. Eh, Hubo un mover en la iglesia que se llamó el fundamentalismo, donde la iglesia se separó de la razón en este periodo de la historia de la iglesia. Como no había explicaciones, como no había contraargumentaciones, hicieron lo mismo que hace el avestruz, metieron la cabeza dentro del hoyo y se abstrayeron de la razón humana. Y aquí se comenzaron a acuñar conceptos como que la razón es enemiga de la fe, es antagónica de la fe, con el movimiento fundamentalista. Hubo un mover que después se desarrolló aún más, el hiperfundamentalismo, donde todo se creía solo por fe. Y la razón humana
era dañina. La iglesia vivió esos periodos, ¿ah? De hecho, nosotros vamos a reconocer elementos en nuestras iglesias modernas, contemporáneas, muchos síntomas del fundamentalismo. Por eso muchos hermanos no quieren estudiar teología, no quieren leer la Biblia, porque la letra mata. La letra mata, de acuerdo a esa comprensión fundamentalista, porque la razón es dañina. El cristiano que piensa, que analiza, que cuestiona, que tiene lo que nosotros hemos hablado en varias clases, el pensamiento crítico. ¿Se acuerdan de ese concepto de pensamiento crítico? El pensamiento crítico para el fundamentalismo es dañino. El uso de la razón es un problema para la fe desde la mirada del fundamentalismo. Ahora, no era un movimiento malo que quiso resguardar la fe en todos estos embates que se desarrollaron en la época o jaque mates que se dieron a la fe, pero claro, usaron un camino irracional, dejando fuera la razón de la fe. ¿Ok? Entonces surge todo este mover, aquí lo estamos hablando de forma muy, digamos, preliminar. Como les decía, lo complejo de este movimiento conservador, esta teología conservadora, es que no han surgido desde esta línea conservadora grandes teólogos en la historia de la teología. De hecho, nos pasa hoy día, no hay grandes teólogos protestantes. No hay grandes teólogos protestantes. No hay un desarrollo teológico importante desde el mundo pentecostal, por ejemplo. No hay grandes teólogos, porque la razón se consideró como algo perjudicial para la fe, antagónico a la fe. ¿Ok? Y solo se debía creer por fe, una fe ciega. ¿Ok? Eh, Introductoriamente nos dimos un recorrido desde todo el pensamiento teológico de los 2000 y algo años de iglesia. La teología patrística, la teología medieval, la teología moderna, y ahora aquí ya nos introdujimos a la teología contemporánea y hablamos de dos líneas de enseñanza o dos escuelas de teológica, la liberal, que valora más la razón humana y desmitologiza el texto bíblico, y por otro lado la teología conservadora, que de alguna manera esa teología va a considerar poco valiosa la razón humana y va a apuntar a creer más por fe que por comprensión, por lógica humana. ¿Ok? Entonces están estos dos móveres de la teología contemporánea y están presentes constantemente, ¿ah? Y hay unos escritores que hablan de un tercer componente o movimiento teológico contemporáneo. Tenemos la teología liberal, la teología conservadora, y hay un tercer componente que yo no lo puse en la introducción porque Carlos Jiménez no habla de él, que es la teología animista. Carlos Jiménez no habla de la teología animista, hay otros escritores que hablan de la teología animista. Y estos tres moveres, la teología liberal que enfatiza la razón humana, con todo un movimiento racional que se ha desarrollado en la historia de la Iglesia, el movimiento conservador con todo este fundamentalismo y las teologías que se llaman animistas, que enfatizan en el poder sobrenatural. ¿Ok? Estos tres grandes ejes mueven la teología actual, contemporánea. Lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ah? Carlos Jiménez, insisto, no habla de la teología animista, pero hay otros escritores que sí hablan de este mover que le fascina el poder y lo sobrenatural. Han habido
desarrollos o moveres eclesiales bastante pintorescos. No sé si han escuchado de los moveres de las palabras rema. En esa línea animista están también hoy día las corrientes de las iglesias del piensa positivo, que también están en esa línea animista, con una fascinación enorme sobre el poder sobrenatural. ¿Ok? Pero volvamos a nuestras diapositivas. Entonces hemos hablado de teología patrística, teología medieval, solo de manera descriptiva general, teología moderna, y hoy día estamos empezando ya a hablar de teología contemporánea de manera introductoria, y dentro de la teología contemporánea hablamos de dos grandes movimientos, la teología, digamos, liberal y la teología conservadora. ¿Sí? Y yo le agrego un tercer elemento para hacerle más entretenida la conversación a ustedes, la teología animista, que lo vamos a ver mucho más adelante cuando ya veamos de relleno la teología contemporánea. Pero dejo instalado el punto ahí. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Reflexionemos un poquito, bajemos un poquito la información de lo que hemos estado hablando. A ver, vamos, un par de diapositivas nada más. Hemos puesto un par de diapositivas todavía. ¿Los perdí ya o no? ¿O todavía los tengo ahí? Profesor, yo quedé con una pequeña duda. Dele, Eh, adelante. en la teología conservadora ya entendí que ellos aceptan la autoridad de la Biblia. Sí, y dentro de eso tienen unos dos movimientos, que es el fundamentalismo y el El, evangelialismo. el evangelicalismo. Ah, sí, exacto. Sí. Ya, y esa es mi duda. ¿El del fundamentalismo piensa en lo mismo, que solamente autoridad, acepta la autoridad de la Biblia? Ambos tienen miradas similares respecto a la escritura. Ya, pero ese es el fundamento de estos dos movimientos. Sí, En la misma de la conservadora. sí. Lo que sí tenemos que considerar que los movimientos, digamos, conservadores tienen una mirada, eh, digamos, que la escritura es inerrante, que la escritura, his- las historias que están en el texto bíblico son inerrantes, que todos los relatos bíblicos son inerrantes, que todos eh, digamos, las exposiciones o narrativas que hay en el texto bíblico son inerrantes. Y claro, cuando uno empieza a leer el texto bíblico, veamos algún ejemplo. A ver, denme un minuto. Les doy unos par de textos bíblicos. Ok, veamos algunos textos. Alguien que busque, por favor. Vamos a tratar de descubrir el nombre del suegro de Moisés. Veamos el nombre del suegro de Moisés. Éxodo capítulo 18, por favor. Éxodo 3 parece que está. El capítulo 18 también lo tiene. Capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Eso, sí. Éxodo capítulo 18, verso 1. Veamos ese texto, por favor. Amén. Ya, ok. Oyó, Léalo, por favor. oyó, Sí. oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés
y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Ok, quedamos con ese texto presente. Hermana Camila, ¿puede buscar Éxodo 2:18, por favor? Éxodo 2:18. Amén. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ok, ¿quiénes son ellas en el contexto del texto que está leyendo? Éxodo 2:18. Y nada, defendió, le dio nivel. ¿Quiénes son ellas, hermana Camila? Ay, no estoy segura, ¿serán Las las siete, hijas siete, de las hijas de Jetro o Pero, no? tres ¿quiénes medidas. son? Ahí sale, en el 16 sale. Siete hijas. Ah, la hija, son las hijas del que leímos de ¿Pero vendría cómo siendo se llama? Jetro. Jetro, En Éxodo 2:18, ¿cómo se llama? Ah, Reuel. Ya, ¿quién es el suegro de Moisés? ¿Reuel o Jetro? Buena pregunta. Ok, ok. Tiene que ser Reuel, porque dice el 16 que dice siete hijas que tenía el sacerdote de Ma- Madián. Ok. Entonces aquí hay un tema histórico ahí, o literario al menos. Y la teología fundamentalista nos hace cargo de eso, ¿ok? Y así hay una serie de textos eh, con algunas contradicciones aparentes que hay que desentrañar y resolver, ¿ok? Por lo tanto, creo que hay que trabajar más el texto bíblico que creerlo a ciegas. Eso, es un ejemplo que estoy dando solamente, ¿ok? Entonces, la teología conservadora, hiperfundamentalista, esto de creer solo por fe, la inerrancia de la escritura, con esto no digo que la escritura no sea inerrante, ¿ah? Pero hay que argumentar esa aseveración. Cuando uno lee estos textos, eh, hay un problema aquí. ¿Quién vendió a José? ¿O a quién vendieron a José? quien lo vendió fueron Ok, sus pero hermanos, ¿a quién se lo vendieron? A unos a los mercaderes mercaderes. ¿Qué dice el texto bíblico? A unos mercaderes. ¿De qué nacionalidad? de egipcio, ¿o No, no? no. Veamos algunos textos bíblicos. Y profesor, y nos dejó ahí inconcluso. Sí, sin duda, sin duda. ¿Será, Tienen será que que leer más, tienen que leer más la Biblia. Y a lo mejor el segundo nombre. tenía dos Claro, nombres? primero y segundo, Ya. yo también estaba pensando lo mismo, primer y segundo nombre. Ya, No, pero la teología fundamentalista no se hace cargo de eso. Y hay un tema histórico, literario. Probablemente, dicen algunos teólogos, se esté refiriendo uno al cargo de sacerdote y otro al nombre propio. No tenemos esa claridad. ¿Ok? Son hipótesis. ¿Sí? Pero la teología fundamentalista no se hace cargo de eso. La teología liberal va a desentrañar eso, va a buscar el desentrañar ese tipo de digamos, variantes textuales, por dicho de alguna manera. Ok, sigamos con nuestro tema. Estábamos hablando de dos corrientes teológicas que se han desarrollado en la teología contemporánea, la teología liberal y la teología conservadora. Y también dijimos que la teología liberal tuvo una evolución en el tiempo, con la aparición de teólogos en el siglo XX, Carvar, Bonhoeffer, Bullmann y Tillich. Y dijimos que surge un nuevo mover dentro de la teología liberal
y surge un movimiento que le podemos llamar la nueva ortodoxia o la neoortodoxia, que va a considerar o dar más valor a la inerrancia de la escritura, ¿ok? Que lo que hacía el movimiento, la teología liberal. Pero todavía siguen existiendo teólogos liberales. De hecho, hay marcadas tendencias entre un grupo de cristiandad. Las teologías pentecostales de las iglesias pentecostales son teologías más conservadoras, ¿ok? Pero hay corrientes teológicas más liberales y hay corrientes teológicas de la neortodoxia. Entonces, todas estas líneas teológicas están presentes en la teología contemporánea. Por eso, el nombre del texto, como dice, le llama al texto, Carlos Jiménez dice, crisis en la teología contemporánea, porque hay un choque de distintos moveres teológicos en la actualidad, en la teología moderna, contemporánea que nosotros conocemos hoy día. ¿Ok? Entonces vamos a meternos en este mundo, en la teología liberal, en la teología conservadora, en los grandes pensadores de cada uno de estos moveres, primero vamos a ver cómo se desarrolló este mover, qué cosas afectaron, cuáles fueron los factores, los movimientos intelectuales que desarrollaron la teología liberal. Porque ¿cómo llegamos a la teología liberal? ¿Cómo pasamos de la patrística de la teología de los padres de la iglesia a una teología liberal? Entonces vamos a hacer todo ese recorrido teológico en las siguientes clases para llegar después a estudiar la teología contemporánea propiamente tal. Así que, ¿qué les parece? ¿Cómo se ve esto? ¿Se ve medio aburrido? Para nada, hay que estar atentos. No. Ok, yo lo que sí les quiero plantear, que la iglesia cristiana y la cristiandad contemporánea tiene una identidad. Tenemos una identidad en Cristo, tenemos una identidad cristiana, pero la identidad implica conocer nuestras raíces, el cómo se gestó este mover cristiano que conocemos hoy día. Cuando yo no conozco el desarrollo, cómo se movió esto, cómo se movió de un lado hacia otro, y no tengo esa historia clara, no tengo esa noción clara, yo pierdo identidad, porque no sé de dónde vengo, no sé quiénes son mis papás, quiénes fueron mis abuelos, dónde vivieron, a qué se dedicaron. Digo, no, yo soy de una iglesia pentecostal. ¿Ok? ¿Cómo surge el pentecostalismo? ¿Cuáles son sus corrientes teológicas? ¿Qué corrientes previas teológicas o pensamientos teológicos dieron paso a estos movimientos? Eso es identidad, ¿ok? Por lo tanto, esta materia nos debiera permitir conocer nuestra identidad teológica. El problema es que en Chile somos malos para la historia, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que potenciar algunos conceptos que probablemente ustedes no han trabajado previamente, pero yo me voy a encargar de que los vayan teniendo, ¿ok? Así que los voy a ir apoyando con videos, con resúmenes y con las tareas que vamos a ir desarrollando en las distintas clases para poder ir evaluando las materias, pero todas van a ir aportando este manejo del desarrollo del pensamiento teológico de más de 2000 años de iglesia. ¿Ok? Vamos a estar ya haciendo algún cierre de la clase y quiero, antes de cerrar la clase, hacer un par de preguntas a cada uno de ustedes, de manera de poder ver cómo vamos con esto. Eh, y la primera pregunta quiero hacérsela al hermano Alex, si está por ahí. Hermano Alex, ¿por qué cree usted que podemos decir que la fe cristiana es una fe
inevitablemente teológica, en función de lo que vimos en clase. ¿Por qué cree usted, en función de lo visto en clase, que podemos decir que la fe cristiana es inevitablemente teológica? Es una pregunta sencilla. Porque... ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? De nuevo? ¿Por qué podríamos considerar que la fe cristiana es una fe inevitablemente teológica? Porque, en este caso, porque tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar y pensar, pues no es, él dijo una palabra y Reflexivo. irreflexible. Reflexible. No, pero hecho en cierto modo porque tenemos que razonar, porque y tenemos que pensar y saber qué es lo que estamos haciendo, po. De dónde, como decía, de dónde son nuestros orígenes, conocer en cierto modo lo que nosotros en este caso profetizamos, lo que nosotros estamos en este caso, si servimos a Dios, tenemos que conocer a Dios y tenemos que saber razonar en la escritura, pues, y saber lo más que podamos saber para que no el día de mañana no en este caso no nos debatan nuestra fe en cierto modo y estar claro en nuestros conceptos cristianos. Ok, ok, muy buena respuesta. Creo que vamos bien encausados en la respuesta. Ah, efectivamente, el hecho de buscar a Dios, servir a Dios, ser cristiano, implica conocer a un Dios que es difícil de conocer, ¿cierto? Principalmente es difícil porque Él no es como nosotros, Él es superior a nosotros. Principalmente por eso, ¿ah? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, Él no tiene una forma física, su santidad, su moral, su ética es distinta a la nuestra, muy superior a la nuestra. Por lo tanto, eso lo hace un ser muy superior a nosotros. En teología hablamos de una palabra que Dios es trascendente, es decir, Dios está sobre su creación, importantemente. Y eso, la trascendencia de Dios hace que Dios sea un ser complejo de entender. Y esa complejidad hace necesario que nosotros tengamos una búsqueda razonada de ese Dios para conocerlo. ¿Ok? Así que creo que va muy bien encaminada la respuesta. Muy buena respuesta. Ok. Luego de eso nosotros fuimos a hablar acerca de algunas etapas de la historia de la teología. Mirá, desde muy arriba. Hermana Camila, ¿me puede nombrar las primeras dos etapas de la teología? Desde arriba, desde los inicios de la iglesia. La del periodo de los padres de la iglesia. ¿Cómo se llama ese periodo? ¿El eh, nombre? Patrística. Perfecto. y la Ok. otra es la teología medieval, de la Ok. Edad Media. Más o menos los tiempos, ¿se recuerda? ¿Más o menos? Sí, de la teología patrística del periodo del siglo sexto. Desde los inicios, ¿cierto? De los padres de la iglesia hasta el siglo sexto. Perfecto, bien. La medieval desde el siglo sexto hasta el 17 según el escritor del libro que estamos viendo. Perfecto, 17, perfecto. pero O según en sea, otro lado, abarca prácticamente toda la Edad Media, ¿cierto? exacto, hasta el Perfecto. 18 que eran unos lados. Ok, gracias, hermana Camila. Pastora María, en función de lo que estudiamos en la clase, los siguientes dos periodos de la teología, ¿cuáles serían? De acuerdo a lo que usted pudo captar en clase. Está muteada, Pastora María, por favor. La teología conservadora y la liberal.
Ya, esos dos movimientos están dentro de lo que es la teología contemporánea. Pero antes de la teología contemporánea, hay otro espacio del desarrollo teológico. La teología medieval, Sí, a ver, tenemos la teología patrística, la teología medieval, y después de la Edad Media, lo que marca el término de la Edad Media es el periodo del Renacimiento, cuando surge todo el conocimiento en el mundo, explosión de conocimiento y acompañado al Renacimiento vino un movimiento en la teología que se llama la Reforma Protestante. Y ahí se produce un quiebre. Y desde la Reforma Protestante le llamamos teología moderna, moderna, hasta el siglo XVII o, o, 17, o inicios del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII comienza una nueva etapa de la teología, que es la teología contemporánea. contemporánea. Ya, cuatro etapas de la teología patrística, la teología medieval, después de la teología moderna y hoy día La hablamos desde teología- el siglo XVIII de la teología contemporánea. Y ahí nos ¿Ok? enfatizamos en la teología contemporánea protestante, ¿verdad? Sí, nuestro estudio va a ser sobre la teología protestante y hablamos de un par de corrientes teológicas en la teología contemporánea y ahí está la teología liberal y la teología conservadora y yo le puse un pelito más y hablé de la teología animista. Muy brevemente hablé de ese concepto, ¿ok? Entonces ya estamos posicionándonos en el movimiento teológico universal. Créanme que el ejercicio que ustedes acaban de hacer, yo diría que el 90 y algo por ciento de los cristianos no lo conocen. Estamos teniendo una mirada del desarrollo teológico muy amplio. Estamos hablando de 2000 años, más de 2000 años de teología, de desarrollo teológico, del pensamiento teológico. Entonces, vamos ahora a empezar ya con esta mirada amplia. Me gusta esta palabra, yo parece que la he usado con ustedes, holística, una mirada holística, desde arriba, ¿cierto? ¿Sí? Una mirada muy desde arriba, una mirada holística de la teología. Podemos situar estos cuatro recuadros, ¿ok? Teología patrística, teología medieval, teología moderna y teología contemporánea. Y ahí llegamos a lo que nosotros vamos a estudiar, la teología contemporánea. Pero todavía no vamos a estudiar teología contemporánea, vamos a ver cómo se desarrolló la teología y los movimientos filosóficos que fueron afectando a lo que hoy día conocemos como teología contemporánea. Ok, Profesor, y una, una, adelante. una consulta. ¿Por qué se le llamaba animista? Es una forma académica de llamar a un énfasis teológico a eh, a un grupo de iglesias que enfatizan en el poder sobrenatural. ¿Ok? Dice, bueno, lo que yo tomé en apunte, y que yo le puse razón del poder sobrenatural. Enfatizan en el poder sobrenatural. Ya, ¿y a qué poder sobrenatural se refiere? Sanación de gente, oráculos, oráculos digamos, premonitorios de cosas futuras, eh, elementos, especies de amuletos, días especiales, fiestas especiales, días como casi mágicos, elementos medios mágicos. eh, Esto le llaman, en estas corrientes animistas le llaman una especie de amuletos, amuletos que producen poder o están vinculados con el poder sobrenatural, días especiales donde se produce cierto poder especial,
elementos que, amuletos, chamanes, cosas así, y dentro del mover cristiano han ocurrido y ocurren tendencias o corrientes medias místicas, animistas, ¿ok? Que enfatizan de sobremanera en el poder sobrenatural, en donde ciertas oraciones, digamos, homologando el concepto del mago, del brujo, del mago, donde ciertas oraciones se vuelven verdaderos conjuros mágicos en la comprensión teológica de esas personas. No sé si han visto algo así en la modernidad. Había, mire, había, bueno, yo todavía escucho eso, pero yo lo escuché hace muchos años atrás de unos monjes sanadores en Brasil. Y ¿Mm? uno le tenía que mandar la foto de la persona que estaba enferma, con su nombre, todo, y ellos oraban por cierta cantidad de días y la persona sanaba. ¿A eso también se refiere o Sí. no? No sé si ¿También? ustedes han escuchado de estos movimientos modernos del Pare Sufrir, por ejemplo, donde la espiga dorada, las pulseras de los 7 o 10 poderes, en este concepto de este artículo de poder, de este elemento de poder que libera cierto poder, como les decía, como homologando este concepto del mago, del brujo, donde hay ciertos elementos que enfatizan en el poder, ciertos días especiales, y algunos les dan nombres de textos bíblicos, fiestas que están en el texto bíblico, elementos del texto bíblico, y en la historia de la teología contemporánea hay mucho que decir de corrientes teológicas, si es que le voy a llamar teología, animistas. Y con esto no quiero decir que la fe cristiana tenga que ver con un mover de poder. No estoy diciendo que no tenga que ver, pero cuando solo se enfatiza en eso, estamos hablando de un mover animista, una comprensión animista, ¿ok? Que sobreenfatiza en el poder. No sé si me explico bien en ese concepto. En Sí, forma muy preliminar, ¿ah? sí, a mí Ojo me quedó. que los moveres modernos cristianos o pseudo cristianos hoy día se catalogan como iglesias neopentecostales. No sé si han escuchado hablar del concepto neopentecostal, en donde las personas van al culto sin Biblia, llevan una agenda en blanco, porque el profeta va a dictaminar en el culto la doctrina nueva, lo nuevo que el Espíritu Santo está diciendo a la iglesia. No sé si han escuchado esos conceptos. En los movimientos neopentecostal, el profeta, el ministerio profético va transmitiendo a los miembros de la iglesia lo nuevo del Espíritu Santo, la nueva doctrina, los nuevos moveres. Créanme que es una línea muy difusa de la fe, donde el texto bíblico no tiene valor o la interpretación clásica del texto bíblico no tiene valor, sino que hay una nueva interpretación del texto bíblico, una nueva comprensión de la fe. De hecho, hay apóstoles que tienen un legado apostólico, que reinterpretan la fe y que normalmente estos movimientos neopentecostales están asociados a estos moveres animistas que yo les mencionaba, donde hay una demasiada sobrevaloración del poder sobrenatural. Los dejé como medio tristes. Preocupado, diría yo.
¿Por qué? ¿Preocupados por? Porque yo escuché en una oportunidad, igual hace tiempo atrás, esto que usted está diciendo, pero pasó así como rápido, pero las personas que lo hicieron en aquella oportunidad hace varios años, siguen en eso y van por el lado del apostolado y ellos hablaban de que había una nueva, ¿cómo le llamaba la persona que estaba acá? Que el Señor le había revelado una nueva palabra y esa era la que ellos ya no se guiaban por la Biblia, sino que se guiaban por lo que el Señor les entregaba a ellos y eso ellos entregaban a la iglesia. Entonces, claro, está presente en la teología contemporánea todos estos móviles. Por eso, con alguna justa razón, Carlos Jiménez dice que la teología, la crisis de la teología contemporánea. ¿Mm? Efectivamente es así. Vamos a tratar de armar el puzzle completo, eh, y creo que se van a poner interesantes las clases en este sentido, y les voy a tener que ir dando lecturas y trabajos porque como hay harta información que digerir, conceptos y nombres que ustedes deben digerir, es muy saludable que lleguen con eso ya leído, de manera que me sea más fácil explicarlo y comentarlo, ¿ok? Porque, claro, si llegan de buena primera a escuchar los nombres, los conceptos, probablemente avancemos de forma muy lenta o más lenta de lo que para sacar una conclusión final de la asignatura provechosa necesitamos, ¿ok? Así que vamos a tener que ir leyendo. Yo les voy a transmitir de aquí a mañana los textos, el libro de Carlos Jiménez, las diapositivas, algunos audios para que escuchen, resúmenes de la clase, la grabación de la clase, y de manera que la próxima semana ya lleguen con conceptos más digeridos, ¿ok? Eso, espero que la clase de hoy día haya sido provechosa para ustedes. No sé si hermana Camila me puede comentar si saca algo valioso para usted de lo aprendido hoy día, de lo visto hoy día, de lo que introductoriamente vimos. O el hermano Alex, no sé, o los dos, si quieren Sí, hacer el planteamiento. me di cuenta de que uno vive en la teología. Ok, perfecto, es No un era, buen punto. no era un concepto muy lejano, quizás nunca hablado en la iglesia y eso, pero es un concepto que uno lo vive a diario. Ujú. Así es, así es. Ese fue uno de los primeros conceptos que quisimos transmitir en esta clase. Gracias, hermana Camila. Pastora María o hermano Alex, de su aprendizaje no puede ser lo mismo que dijo la hermana Camila. No, no, todo es bastante, todo es bastante importante. Bueno, la etapa que usted nos mencionó de la teología, ¿ya? Lo que sí, igual que cuando estábamos conversando con el tema del animista, quiero volver un poquito al tema, Sí, ya adelante. que bueno, en cierto modo, lo que usted nos quiere retransmitir que es como lo que no está en la Biblia, en cierto modo, eso es lo que, porque un ejemplo como chamanes así, o brujos, porque igual como hoy en día, igual hay bastantes iglesias que se podrían como clasificar en esta, porque también actúan harto o dentro de sus reuniones invocan harto lo sobrenatural, ¿ya? En Chile yo sé que hay muchas iglesias, yo he estado en iglesias que lo invocan harto, pero sí, entre comillas, como que relacionado con la Biblia, ¿me entiendes? ¿Esas entrarían igual dentro de esta animista o sería solamente las que, un ejemplo, uno va a conocer al tío en cierto modo, o las que solamente las que, en este caso, que no tienen nada que ver con la Biblia? A ver, miren, lo que yo quiero transmitirle respecto a este punto es que el Evangelio de Jesucristo, la fe cristiana, sí habla de poder sobrenatural, ¿ok? Sí, sí, Exacto. Sí. O sea, Sí, nos, sí, no, es que ese nos es el, movemos en algo de hecho, sobrenatural, de o hecho, sea, Dios claro,
efectivamente. Yo cuando Así, hablaba de moveres animistas me refiero a iglesias o a líneas teológicas doctrinales donde se enfatiza en demasía y el único norte es este mover sobrenatural. Sin una comprensión bíblica, sin una reflexión, sin conocer ni de Dios. Normalmente esas personas que enfatizan en el poder, en lo Sí, sobrenatural del poder, y solo en eso, son personas que tienen vidas miserables. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo no se ha formado en ellos, porque no Ya, enfatizan en el conocimiento de Dios. ¿Sí? como sí, los tarotistas, porque se enfocan claro. sobre... Claro, pero también hay modelos pseudo cristianos que enfatizan demasiado en el poder y terminan fascinados por el poder sobrenatural y obviando la formación del carácter cristiano en nosotros. ¿Ok? Y con esto, insisto, la fe cristiana habla de, y de hecho es así, yo he experimentado al menos 2 veces en mi vida sanidades instantáneas instantáneas. Las he experimentado. Yo tengo experiencias concretas, siendo una persona racional, con estudios teológicos, con estudios ingenieriles, con estudios técnicos, ex funcionario de la Armada, pero Dios un día me sanó así. Entonces, sí, la fe cristiana está relacionada con el poder sobrenatural, pero el tema es cuando mi línea doctrinal y teológica sobreenfatiza y casi única y exclusivamente en el poder sobrenatural. Entonces, cuando eso sucede, la Biblia y la formación bíblica en las personas deja de tener importancia. Y por eso digo, esas personas no maduran, no se forma el carácter de Cristo. Porque hablábamos hace un rato atrás que la Biblia produce ese efecto en las personas. Esto de conocer de Dios, conocer a Dios, y claro, frente a dificultades, cuando una persona ha tenido un desarrollo teológico importante, ese desarrollo teológico te va a permitir comprender, analizar, reflexionar quién es Dios, cómo es Dios, y en los tiempos difíciles vaya a poder sobreponerte a todas esas dificultades, porque hay una claridad, que el Evangelio es una convicción. ¿Ok? No sé si lo expliqué mejor. Perfecto. Ok. Entonces, eso, queridos hermanos, nos juntamos el próximo lunes a estudiar teología contemporánea. Les voy a compartir de aquí a mañana los materiales para que comiencen a leer, a estudiar y llegar con algún glosario al menos, con alguna comprensión de nombre y concepto o al menos leídos una vez, de manera que no sea todo tan nuevo y podamos ir construyendo este edificio que es nuestra comprensión o va a ser nuestra comprensión de la teología contemporánea. ¿Ok? ¿Oramos al Señor para terminar la clase? ¿O alguien quería preguntar o acotar algo antes de terminar? ¿No? Ok, oramos al Señor. Eterno Dios, te agradezco por las hermanas y los hermanos que están conectados a esta clase. Te ruego que les bendiga, les anime, Señor. Estamos comenzando en un proceso de formación teológica importante, que Dios amado celestial pueda producir en nosotros este conocimiento, pueda producir en nosotros un arraigo de nuestra fe, una fortaleza de nuestra fe, Señor, y de nuestras convicciones cristianas, Señor. Te ruego que nos des la claridad, vamos a analizar conceptos complejos, algunos quizás medios aberrantes, Señor, pero tú, Dios amado celestial, nos dará la templanza, nos dará la solidez, Señor, para que nuestra fe pueda ser afianzada en ti. Gracias por este tiempo, gracias por los hermanos y las hermanas que han estado conectados hasta tarde, Señor, y te ruego que nos bendigas y nos fortalezcas en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Buenas noches, el Señor les bendiga, puedan volver a sus actividades personales en donde están. Buenas Buenas noches. noches, mi hermano. Buenas Pastora noches. María, En buenas noches. Antofagasta. que el Chao. Señor le bendiga. Gracias, mi hermano Bernardo, por su Bendiciones. tiempo. Bendiciones. Bendiciones.